Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Jesús había estado sentado sobre una barca, anunciando el reino en parábolas a una muchedumbre que había acudido originalmente a comprar el pescado recién capturado por los pescadores. Pero como allí confluía tanta gente, Jesús aprovechaba la oportunidad para anunciar el reino, y en esta ocasión, como lo empujaban y lo oprimían, decidió que los discípulos le prepararan una barca, retirarlo un poco de la orilla, y desde allí comenzó a hablarles sentado sobre la barca. En esto nosotros podemos entender que Jesús tenía una voz potente para que pudiera ser escuchado o hacerse escuchar por toda la gente que estaba en la orilla, en la playa, buscando oír su enseñanza. Les habló de la parábola del sembrador, les habló de la parábola que crece por sí, la semilla que crece por sí sola, la semilla de mostaza. Y luego Jesús les dijo a los discípulos: vamos a la otra orilla. Jesús se encontraba en la parte occidental del lago y se van a dirigir a la parte oriental. Jesús se encuentra en la parte judía, en la parte occidental, y en la parte oriental es otro tipo de sociedad, es un pueblo pagano que cree en otros dioses. Pero Jesús este tipo de viajes lo va a hacer por lo menos 5 veces, según el Evangelio de San Marcos. Los discípulos, al escuchar la propuesta del maestro, despidieron a la gente y no le dieron oportunidad a Jesús de que se moviera. Así como estaba en la barca, así emprendieron el viaje. Pero al empezar ellos la navegación hacia la parte oriental, resulta que otras barcas los iban acompañando. Es posible que fueran barcas de personas que habían estado allí escuchando y que también retornaban a los lugares de proveniencia. Mientras que iban viajando, sucedió que se suscitó una fuerte tempestad. Pero esta tempestad, ¿de qué tipo es? Tenemos que saber en qué lugar se encontraba Jesús. En el mar de Galilea, Yam Kineret, lago de Genezaret. Son 3 o 4 nombres, como un lago de Tiberíades, para un mismo lugar que tiene 21 kilómetros de largo por 11 de ancho, que tiene la forma de una arpa, que está en la cuenca del Jordán y que está 200 metros bajo el nivel del mar. Además de esto, está rodeada de una serie de colinas por todas partes,
y da la impresión físicamente de ser como uno de los actuales estadios de fútbol. Cuando vemos esa forma en que está configurada la zona del lago de Galilea, podemos entender muchas cosas, como si fuera una grande vasija por las montañas que la rodean a esta masa de agua llamada Mar de Galilea. Cuando la corriente de viento entra en el lago y sopla, provoca fuertes vientos, y más cuando hace mucho calor. Estas marejadas se levantan con olas muy altas. Si ustedes ponen atención, se trata de una ventisca, no de una lluvia. Pero al girar entre las cordilleras y siendo mucho más caluroso el tiempo, se levantan unas olas altas que golpean las barcas. Y esto es lo que estaba sucediendo con la barca en la que iba Jesús con sus discípulos. De las otras ya no se nos menciona nada. La barca estaba poco a poco llenándose de agua y Jesús estaba durmiendo tranquilamente en la popa, reclinado sobre un cojín. Normalmente este espacio de las barcas tenía un cobertizo y por eso es que a Jesús no le llega ni el agua, ni siquiera se salpica. Entonces, las olas que son altas y se han encrespado y están llenando la barca, preocupan a los discípulos. No hayan qué hacer y la única solución que encuentran es ir a despertar a Jesús. Curiosamente, Jesús nos acaba de hablar de lo que sucede con la semilla sembrada por el hombre. Mientras que el hombre duerme, la semilla germina, echa los tallos, las espigas y luego los granos. Jesús está durmiendo, mientras duerme él, algo va a suceder con la semilla del reino. Los discípulos despiertan a Jesús llamándole maestro, pero casi le reclaman. Te da lo mismo, es indiferente para ti que nos hundamos. Pero no solamente es hundir, la palabra que aparece aquí dice mucho más, que perezcamos hundidos en el mar. Entonces Jesús se despertó y reprendió al viento y al mar. La palabra que aquí aparece en el griego es una palabra que dice que increpó, que dio una orden o regañó al viento, como había hecho también a un espíritu inmundo para que saliera de una persona, y así lo va a hacer también al llegar a la otra orilla con el hombre poseído por la legión. Le habla al viento como si fuera una persona, y más todavía por la manera en que usa esto, lo va a decir también a Pedro: ve detrás de mí, Satanás, porque Satanás está actuando en Pedro. Así le habla al viento como si fuera una fuerza maligna personificada. Y luego al mar le ordena que se calle, que enmudezca. Pero esta palabra significa ponte un bozal, deja de hacer ruido, como si le hablara a una mascota. Y entonces los efectos de estas dos órdenes de Jesús a los elementos cósmicos que estaban provocándoles un grande temor y terror a los discípulos fueron que el viento fue calmándose, amainó esta tempestad con las olas que chiflaban los vientos y llega una grande bonanza, una calma. Y entonces Jesús, en cuanto maestro, se dirige a los discípulos. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esto significa que Jesús, mientras dormía, estaba provocando que la semilla de la fe en los discípulos empezara a germinar, a crecer para que den fruto. Los discípulos están espantados
si se habían espantado por la tempestad que parecía hundirlos y ahogarlos en medio del mar, aunque varios eran expertos en ese ambiente porque eran pescadores. ¿Qué hacen? Se hablan unos a otros y se preguntan quién es este, quien hasta el viento y el mar obedecen. Así en este pasaje Jesús les enseña que como verdadero hombre está cansado y duerme, pero cuando se despierta también es el verdadero Dios a quien hasta los elementos cósmicos se le someten. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.